Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Se nos fue la señal, pero ya estamos nuevamente aquí de vuelta. Como te comentaba, espera tu llamado y no lo adelantes. Muy bien. ¿Cuántas personas han tenido un llamado de Dios? ¿Cuántas personas Dios les ha hablado, les ha dicho que los va a mandar a diferentes lugares, a hacer diferentes ministerios? Y hay personas que se adelantan. Incluso hay personas que Dios no les ha hablado y se adelantan a hacer las cosas. Y podemos ver cómo cuando pasa eso, la gente se olvida primero de quién, de Dios. Se olvida del llamado y pone sus ojos en otra cosa que no es lo que Dios le había dicho. Vamos a ver hoy dos ejemplos de cómo dos personas tienen un llamado y es el mismo llamado, pero cómo una se desenfoca y cómo la otra es paciente, paciente esperando a que Dios confirme su llamado. Quiero que me acompañes a Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Recuerda, el tema es: espera tu llamado y no lo adelantes. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? ¿A quién estaba hablando aquí Samuel? El profeta Samuel. Estaba hablando de Saúl. Si hacemos un poquito de historia, el pueblo empezó a ver que otras tribus, que otras naciones, que otros pueblos tenían un rey. El pueblo tenía como rey a Dios. Dios se comunicaba con Samuel y Samuel les decía, como profeta de Dios, lo que Dios le mandaba a decir al pueblo. Pero ellos se desenfocaron y buscaron que ellos también querían tener un rey de carne y hueso. O sea, sé que se desenfocaron y ya no quisieron seguir teniendo a Dios como rey. ¿Sí? Samuel comenta esto y Dios le dice: ok, les vas a dar un rey, pero diles que también el rey les va a quitar parte de su salario, parte de sus cosas, que van a vivir bajo el yugo del rey. Y aún así el pueblo dijo: queremos un rey. Entonces Saúl va y unge Samuel va y unge a Saúl. ¿Cuál es aquí la diferencia? Saúl fue puesto por hombres, fue escogido, pero fue puesto por hombres, porque en el plano principal Saúl no entraba como rey delante de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios era el que estaba gobernando a este pueblo. El pueblo se desenfoca, pide que tengan un rey, Dios les da a Saúl y Samuel lo unge. ¿Sí? Hasta aquí, pues bueno, no vemos nada fuera de lo normal, ¿verdad? Pero fíjate qué pasa en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 11. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se desesperaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. ¿Qué fue lo que quiere decir este versículo de Samuel 13, versículo 11? Recordemos que Saúl era el rey, pero quien estaba autorizado para hacer los sacrificios, para hacer los holocaustos, era Samuel. Saúl era rey. Él se tenía que encargar de las cosas del reino, pero de las cosas de Dios se encargaba Samuel. Entonces Samuel dio una fecha en la que él iba a llegar. Y como no llegaba, Saúl se empezó a desesperar. ¿Por qué? Dice que primero vio que la gente se empezaba a ir. Cuando tú tienes un llamado y te desenfocas de ese llamado, ¿sí? Lo primero que la gente busca es la aceptación. Tener gente que lo siga.
la aceptación de la gente. Y para eso hay personas que pueden hacer todo lo que a la otra gente le gusta para tener su aceptación. Por eso Saúl, lo que hace un sacrificio que a él no le correspondía hacerlo para que la gente no se fuera, sino que lo siguiera volteando a ver. ¿Por qué? Porque Saúl, como rey, él quería ser el centro de atención. Él quería decir que lo que él hablara, eso se hiciera. Y quería tener no gente que estuviera con él. Él quería tener simpatizantes, gente que lo estuviera adulando, gente que lo estuviera elogiando. Cuando ve que la gente se va, hace algo que él no estaba autorizado. Y a lo mejor va a haber personas que Dios les dio un llamado, pero hacen cosas que no están autorizadas. ¿Sí? Cuando Dios te da un llamado, te lo va a confirmar. Y te lo va a confirmar de muchas maneras. ¿Sí? Si por ejemplo tú estás en el ámbito de una iglesia, te lo va a confirmar con tu autoridad. Te lo va a confirmar con la persona que te está guiando, que te está discipulando. Pero si antes de que Dios te lo confirme, tú ya estás empezándote a postular con la gente, pues claro que ya estás haciendo algo que a Dios no le agrada. Esa no es tu labor. La labor no es postularte. La labor es, si Dios te dice que vas a ir a tal lugar a llevar las buenas nuevas, a tal ciudad o a tal estado, tu labor primero es confirmar con Dios que realmente ese es el llamado que Él te dio. No moverte por emociones. Saúl se movió por emociones. Quiso hacer el sacrificio que le correspondía a Samuel. Pero después dice, es que tú no venías. Y hay veces que nos movemos por emociones y tendemos a echarle la culpa a los demás. Es que por tu culpa yo hice esto. Es que por tu culpa yo me moví de este modo. Y no. Si hay algo que a Dios no le agrada en lo absoluto es que nos justifiquemos. ¿Por qué? Porque entonces no estamos aceptando nuestros errores. No estamos aceptando que nos equivocamos. No estamos aceptando la corrección. ¿Sí? Y luego todavía dice, y aparte vi a los filisteos, o sea, vi a los enemigos. ¿Sí? Y hay muchas personas que tienen un llamado, pero lo primero que quieren hacer es irse a pelear con los demonios. No. Lo primero que quieren es que yo ya tengo el llamado y ahora sí, voy en contra del enemigo. Tranquilo, tu llamado fue uno. Enfócate en ese llamado. No te quieras enfocar en todo. Hay un refrán que dice, te quieres comer todo el pastel de un solo bocado. Entonces, esto le pasó a Saúl. Fíjate, entonces, cómo ahí Saúl desobedeció, se desenfocó del llamado. ¿Por qué? Porque recuerda que Samuel le dijo, Dios te ha puesto por príncipe sobre su pueblo. Y Saúl se desenfocó por completo. Él lo que quería era la aceptación de la gente. Él quería tener gente que lo estuviera todo el día hablándole bonito y diciendo que exaltando pues sus obras, lo que él hacía. Salmo 51, Salmo 51, 7. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Aquí Saúl se desenfocó primero de quién? De Dios. Quitó sus ojos de Dios y puso sus ojos en qué? En que él era el rey, que él era el que daba las órdenes, que era el que estaba en un nivel más alto de todos. Él era el rey Saúl. Cuando Dios
te da un llamado, te voy a recomendar algo. Quítate el título. Sea cual sea el llamado que Él te dé, sea cual sea el llamado, quítate el título. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Saúl no se lo quitó. Él era el rey Saúl. ¿Sí? Entonces, él no tuvo un corazón contrito y humillado como acabamos de ver en el Salmo 51:7. Recordemos que él lo primero que hizo fue echarle la culpa ¿a quién? Al profeta. Es que tú no llegaste. Entonces, como no llegaste, es tu culpa. No. Tú enfócate en lo que Dios te está dando. Si ese es tu llamado, ahí ponte. Olvídate, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha como dice la palabra. Ahí ponte. No te empieces a promocionar con los demás. No empieces a buscar fanáticos, simpatizantes, como lo estaba haciendo el rey Saúl, ¿verdad? Y entonces esto tuvo una consecuencia. Recordemos que en Deuteronomio dice, pongo delante de ti el bien y el mal, escoge tú. Y Saúl escogió lo malo. Y entonces esto tuvo una consecuencia en la vida de Saúl y también no nomás en la vida de Saúl, sino en toda su descendencia. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 26. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 26. Dice, y Samuel el profeta respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas más rey de Israel. Cuando Dios te da a ti un llamado, pero ese llamado tú te lo desenfocas por completo, cuando quitas tus ojos en Dios, cuando quitas tus ojos en lo que Él te encargó, porque es eso, es un encargo, claro que pueden venir, como vemos ahorita, pueden venir consecuencias. Y Saúl fue desechado de ese llamado. ¿Por qué? Porque Saúl buscaba más lo suyo que lo que Samuel le había dicho, que lo que Dios le había mandado decir con Samuel. ¿Sí? Entonces imagínate, hay personas que Dios les dio un llamado, pero resulta que Dios ya se fue de con ellos, su espíritu ya se fue de con ellos. ¿Por qué? Porque ellos escogieron un llamado distinto. Hoy escuchaba una palabra que me impactó mucho, que decía que si tú le pides a Dios una palabra, una promesa, algo que se cumpla en tu vida, Dios te lo va a dar, Dios va a soltar la palabra, pero si tú lo haces a tu manera, ¿sí? Entonces la palabra fue soltada, pero no se va a llevar a cabo en tu vida. ¿Cómo es esto? Digamos, tú le pides a Dios que quieres tener en tu trabajo, quieres que todo sea honesto, ¿sí? Digamos que tú vienes acarreando, o un ejemplo, un abogado viene acarreando negocios con corrupción y le pide a Dios que quiere que sus negocios ya sean correctos. Pero Dios le dice la estrategia, hazle así. Pero el abogado dice, no, pero ¿cómo voy a dejar a todos mis clientes? ¿O cómo voy a dejar de ganar este dinerito que estaba ganando extra? Entonces, bueno, voy a hacerle así nomás aquí, pero este otro lo voy a seguir conservando y mejor lo voy a poner así para que no se den cuenta. La palabra salió de la boca de Dios hacia tu vida. Pero como tú no lo hiciste como Él te dijo, entonces la palabra no va a tener efecto en tu vida. Saúl hizo las cosas no como Dios le dijo, sino como Él quiso. Y entonces lo que acabamos de leer es que Dios lo desechó como rey. Le dijo, como tú desechaste la palabra de Jehová, pues entonces ahora Él te ha desechado como rey. Qué fuerte.
Qué fuerte, porque tú puedes tener un llamado que Dios te da, pero ese llamado te lo puede quitar Dios también si no estás con un corazón correcto. Si realmente no lo vas a hacer para Él, no para uno, para Él. Las ovejas son de Dios. Está confiando en uno para que nos los estemos guiando. Acuérdate del buen pastor. Dice la palabra que las ovejas, Jesús decía, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Qué fuerte es cuando un líder o cuando un ministro o cuando alguien de autoridad que Dios puso se desenfoca por completo y empieza a buscar las cosas para él, para su satisfacción, para su conveniencia. Se olvida de las ovejas y lo único que quiere es para él. Porque sabes, te voy a decir una cosa, cuando Dios da, da en abundancia. O sea, él era el rey, él tenía un palacio, él tenía riqueza, comida, vestidos, ropa, y era válido, porque desde un principio Dios le dijo al profeta Samuel que le dijera al pueblo, entonces era válido. Lo que no era válido era que Saúl hubiera volteado su corazón y hubiera nada más estar pensando en él y se olvidara de las cosas de Dios. ¿Sí? Fíjate lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Ya vimos una parte. Ya vimos a alguien que tuvo un llamado, que estaba respaldado por Dios, pero ¿cómo? Se desvió por completo. Se desvió porque estaba buscando lo carnal, la satisfacción de él, que todo el mundo lo volteara a ver a él. Él quería ser el centro de atención. Pero ahora vamos a ver el caso contrario. Una persona, igual que le dieron el reino, cómo actúa distinto y cómo las cosas son muy distintas a Saúl. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante, pero Jehová mira el corazón. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de David. Samuel llega a la casa de David y su padre Isaí le presenta a todos sus hijos, excepto uno, David, que estaba cuidando las ovejas. Y sabes, a lo mejor tú tienes un llamado que Dios te da. Tú lo tienes, ¿verdad? Pero no te has dado cuenta. No te has dado cuenta no porque no lo quieras, sino porque Dios está trabajando contigo. David estaba cuidando ovejas, ¿sí? Muchos quieren un llamado y luego quieren tener iglesias grandes y numerosas gentes y quieren... David estaba cuidando ovejas. Y en aquel entonces, déjame decirte una cosa, en aquel entonces nadie quería ser pastor. Nadie quería ser pastor. Ese trabajo lo tenían como el, bueno, denigrante, no, fuchi, o sea, pastor, no, cuidar a las ovejas, estar lidiando con las ovejas, se tenían que ir para un lado, ahí tenías tú kilos a volver a traer hacia el camino, pero también dice la palabra que se enfrentó contra leones, contra osos y peleó por cuidar las ovejas. Saúl no hizo eso en su llamado. Podemos ver y Saúl no hizo eso, pero David sí lo estaba haciendo. David cuidaba de las ovejas, pero su padre, al ver al profeta, que le dice profeta, y le dice, ¿sabes qué? Vengo a ungir uno de tus hijos porque va a ser rey de Israel. O sea, imagínate que llegue un profeta a tu casa y que diga, vengo a ungir a uno de tus hijos porque Dios lo escogió como el futuro rey de Israel. ¡Wow! ¡Padrísimo! Pero, ¿sabes?
faltaba uno. Y entonces presentan al primogénito, fuerte, vigoroso, guerrero. Y Samuel dice, no es él. El Señor me dice que no es él. Y no es porque sean malos los hermanos de David, sino a lo mejor el corazón no estaba alineado al 100% con Dios. Y hasta el último, fíjate, hasta el último, pero hay algo importante, le dice Dios al profeta, le dice, no mires su parecer. Y muchas veces el enemigo te hace creer que para tener un llamado de Dios, tú tienes que ser fuerte, cara de guerrero, te tienes que preparar primero 10 años, No, David, él era un pastor, un pastor. Saúl se ganó su fama como guerrero, ¿sí? Él iba a las batallas y peleaba y mataba gente y la gente lo reconocía. David cuidaba ovejas, lo que nadie quiere hacer. Entonces, si Dios te da un llamado a ti, el primer consejo que yo te doy es, preocúpate por las ovejas del Señor. Preocúpate por ellas. No te preocupes por ay, ¿qué van a decir de mí? No. Mejor preocúpate de que esa oveja no se pierda. Y eso hacía David. Y dice la palabra que David tocaba su arpa y que platicaba con Dios mientras que cuidaba las ovejas. Porque no era nada más de irlas a sacar una hora. No, David se quedaba ahí días y las cuidaba. Qué padre, ¿no? Qué padre es ese llamado cuando tú dejas lo tuyo por ir por lo de los demás. ¿Sí? Fíjate lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta ovejas. Y dijo Samuel, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. ¿Sabes? Muchas veces puede ser que tú tienes el llamado. Tú tienes el llamado que Dios te hace, ¿no? Pero siempre va a haber algo que se quiera interponer entre tú y ese llamado. Aquí, ¿qué era lo primero que se estaba interponiendo? Se estaba interponiendo que había llegado el profeta a la casa de David. Isaí habló a todos sus hijos, pero no tomó en cuenta a Dios. No tomó en cuenta, a David. No lo tomó en cuenta. Presentó a todos sus hijos y a David lo dejó cuidando las ovejas, haciendo lo que nadie quería hacer en ese entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínate, si te dicen que vas a ser rey, ¿qué es lo primero que te pasa por la mente? Joyas, palacio, poder, autoridad. Y muchas veces te puedes deslumbrar como le pasó a Saúl. Entonces Samuel le dice, ¿son todos tus hijos? ¿Son todos tus hijos? Isaí le dice, no, pues tengo el menor, pues tengo uno ahí que ahí está cuidando ovejas. Y sabes, no te desesperes, porque a lo mejor tienes el llamado y algo se está oponiendo para que llegue a ti. Acordémonos de Daniel. Daniel, cuando estaba orando, se le presenta al ángel y le dice, Daniel, desde que tú empezaste a orar, tus oraciones fueron contestadas, pero el príncipe de Persia no me dejaba llegar a ti. Algo se opone. ¿Sí? Entonces el profeta le dice, mándalo llamar, porque no vamos a hacer nada, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él no venga. Cuando Dios te da a ti un llamado, cuando tú tienes un corazón correcto, humilde, recto delante de Dios, Él te va a respaldar en todo momento. Él te va a respaldar. Y entonces mandan llamar a David. Imagínate qué ha de haber sentido David cuando le dice, te manda llamar tu papá. ¿Y qué pasó?
pues si nunca me mandan llamar, me mandan siempre a cuidar a las ovejas, ¿sí? Entonces, pues no entiendo qué ha de haber pasado, ¿sí? Y llega, ve a todos sus hermanos y ve al profeta. Imagínate nada más qué impacto ha de haber sido para David. Y sabes, eso puede pasar también contigo y conmigo, ¿sí? Porque muchas veces algo va a querer ser, algo va a querer estorbar para que tú y yo vayamos, escuchemos al profeta, cómo Dios va a respaldar cuando tú tienes un llamado, cuando no te mueves por emociones. Dios te puede hablar de muchas formas, pero siempre, y este va a ser un tema que vamos a dar la próxima semana, siempre Dios va a mandar a alguien a hablarte a ti. Siempre. ¿Sí? Entonces, imagínate. Entonces llega David, ve al profeta y dice, pues yo creo que ha de haber dicho, pues ¿qué está pasando aquí? No entiendo. El profeta, y por qué no me avisaron que iba a venir desde antes. ¿Sí? Y quiero que veas lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó Samuel y se fue a Ramá. ¿En medio de quién ungieron a David? En medio de sus hermanos. En medio de esa adversidad, cuando el enemigo quiere meter ahí las cuatro para que tú no vayas a tomar el llamado, ahí es cuando Dios te va a ungir. Ahí es cuando Dios se va a manifestar y va a decir, Él es el escogido. Imagínate lo que han de haber dicho sus hermanos. ¿Cómo? ¿El que cuida ovejitas va a ser ahora el rey? ¿Cómo es posible? Nosotros somos guerreros, ya estamos grandes. David tenía 15 años. 15 años. Y a lo mejor tú tienes 15 años en tu iglesia. 10 años, 5 años. O a lo mejor apenas vas llegando a tu iglesia. Y Dios dice, es Él. A Él lo quiero, por eso lo traje. Porque a Él, con Él lo voy a utilizar. Y a Él voy a hacer que vaya y que haga este llamado. Entonces, no te muevas por emociones. Deja que Dios sea el que te promocione. Que Dios sea el que realmente diga, yo lo confirmo, que yo lo mandé traer para ese llamado. Fíjate qué emocionante, ¿no? O sea, David fue, le pusieron aceite delante de los que no daban nada por él. De lo vil y menospreciado, Dios levanta a la gente para humillar al sabio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Un corazón dispuesto a servirle. Porque se trata de Él, es para Él y es por Él. Pero fíjate, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 y 28. Dice, sino que lo que les acabo de decir, sino que lo nacido del mundo escogió Dios para avergonzar al sabio, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. A lo mejor te ha tocado que tú dices, bueno, es que pues yo sé que tengo el llamado, pero no me han dado la oportunidad. Me tienen como un cero a la izquierda. Nadie me hace caso. Es más, nadie me pela. Pero Dios sí. Nadie me ve, pero Dios sí. Nadie me escucha, pero Dios sí. Me dicen pues que pues yo tengo que empezar aquí en la iglesia desde a lavar los baños. Pues ponte a lavar los baños.
Pues que tengo que recibir nada más a la gente, es que yo quiero ya estar allá al frente predicando. Ponte a recibir a la gente. Es que, pues yo quiero ya tener un ministerio grande con mucha gente. Da la bienvenida. ¿Sí me entienden? Cuando tú tienes un corazón así, Dios se va a fijar en ti. Dios se va a fijar en ti. Y David tenía algo, un aspecto que no tenían sus hermanos. David obedecía. Y en la actualidad, qué difícil es que obedezcamos. La palabra dice, sométete a tu autoridad. No quiere decir, ¿sí?, que te sometas como se sometía la gente con Saúl. No. Como David. Si te dicen algo, hazlo. Si te dicen esto, obedece. Y hazlo alegre, hazlo contento. Acuérdate la frase que te comenté de la palabra que escuché el día de hoy. Si Dios te va a dar a ti una promesa, pero tú lo haces completamente en tu forma y no en la forma de Dios, la palabra sí va a salir, la palabra salió, pero no va a tener cumplimiento en ti, porque no obedeciste. ¿Sí? Pero hay algo todavía más importante, porque dice que el profeta unge a David y se va. ¿Y sabes? David regresó a seguir cuidando las ovejas. Fíjate, tú puedes leer ese capítulo cuando Samuel unge a David, pero David regresó a lo que sabía hacer, a cuidar ovejas. No regresó a la guerra, no luego fue y tomó su lugar en el palacio, no, él regresó a cuidar ovejas. Entonces cuando Dios te dé un llamado, no quieras luego ser como Saúl. Ya quiero tener la gente que me está apapachando y que me esté diciendo cosas y que me esté adulando y diciendo, wow, eres lo máximo. Y no, David regresó a cuidar ovejas, a lo que él sabe. Cuando tú te preocupas por las ovejas del Señor, el Señor a su tiempo, porque tiene que trabajar contigo, pero a su tiempo, Él es el que te va a promocionar. Fíjate lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Saí, de Belén, que sabe tocar, es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y Jehová está con él. David no se promocionó, David esperó su momento, su tiempo. Él sabía que iba a ser el rey de Israel, pero no se precipitó. Él supo guardar su llamado. Y un criado del palacio del rey Saúl. Recordemos que ahí, cuando acabamos de ver primera de Samuel 16, capítulo 18, Saúl dice que un espíritu malo lo atormentaba y que necesitaba una música tranquila para que él pudiera descansar. Ahí, fíjate, un criado fue el que promocionó a David. Ahí Dios lo utilizó. ¿Por qué? Porque este criado lo vio. Supo de David. Supo que él tocaba el arpa. ¿Qué quiere decir? La gente también se va a dar cuenta cuando tú alabas a Dios. Cuando tú eres esa alabanza viva para Dios. Y luego dice, es valiente. Pues sí, David se enfrentaba contra leones y osos cuidando a las ovejas. David no había ido a la guerra. Y luego dice, es vigoroso. Tenía 15 años. Era un niño. Y luego dice,
un hombre de guerra. Imagínate cuando Dios te va a promocionar, ve cómo te promociona. Te va a promocionar en lo alto, en lo alto. David no había ido a la guerra, pero la gente lo veía como un hombre de guerra. Y lo mejor de todo es, dice, prudente en sus palabras. Habla solo lo que tengas que hablar. Pero fíjate qué es lo que vas a hablar. No hay que hablar por hablar. Prudente en tus palabras. Y aparte dice, y Jehová está con él. Cuando Dios te promociona, te da un llamado, Él está contigo. Acuérdate lo que dijo Moisés. Yo no voy a ir con el faraón. O sea, me estás mandando a que vaya primera con el enemigo número 1 de tu pueblo. Segunda, estás viendo que me tuve que ir huyendo porque maté a un egipcio. Entonces, si yo pongo un pie en Egipto, lo que me espera es la muerte. Pero, si tu espíritu va conmigo, pues yo voy entonces a Egipto, porque tú vas a ir conmigo. Si no va tu espíritu conmigo, pues de loco me meto a Egipto, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Cómo Dios lo respaldó, y cómo Dios lo promocionó, y cómo Dios estuvo con él. Entonces, imagínate cómo Dios va a estar contigo cuando tú tienes ese corazón como lo tenía David. David regresó a las ovejas. Entonces, no te desenfoques. Si Dios te da un llamado, no te desenfoques. Espera que Él te promocione, pero tú sigue haciendo lo mismo que estabas haciendo. Cuida las ovejas. Cuida las ovejas del Señor. ¿Sí? Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá. A su momento. En su momento va a llegar lo que Dios dice que es tu llamado. Va a llegar tu promoción. En su momento Dios va a decir, este es el momento. Este es el momento. Empieza. Por ejemplo, este grupo. Este grupo, yo no sabía hacer en vivos, lo confieso, yo no sabía hacer en vivos por Facebook. Pues nomás lo tenía, pues como toda la gente lo tiene, pero yo no sabía hacer en vivos, ¿verdad? Y mucho menos me iba a poner a hablar de la palabra de Dios en vivo con las personas por redes sociales. No estaba por mi mente, no pasaba por mi mente. Llegó la pandemia y de repente dicen, no nos podemos juntar, todos tienen que estar en sus casas. Híjole, pero y entonces ¿cómo voy a compartir la palabra de Dios? Y un amigo me comentó, oye, pues puedes hacer en vivos por Facebook. ¿Cómo es eso? Y él me enseñó, él me promocionó. Yo no lo que, o sea, no pasaba por mi mente. Y fue un llamado. Yo lo puedo ver como que fue un llamado, pero pues yo seguí dando mis clases hasta donde se pudo, en vivo. Me preocupaba por las ovejas. Y luego él llega y me dice, oye, ¿y por qué no lo haces en vivo? Yo te enseño cómo. Y él me empezó a enseñar. Empezamos con 8 personas y ahorita somos 459 personas de todas partes del mundo. Me sorprende porque hay una persona a la cual a todos los del grupo les mando un fuerte abrazo, pero esta persona nos escucha desde Macedonia, allá por donde anduvo Pablo. Hay gente de Colombia, hay gente de Costa Rica, hay gente de México, hay gente de Perú, hay gente de El Salvador, hay gente de España, hay gente de Brasil. ¡Wow! ¿Cuál es entonces? Yo les abro mi corazón. ¿Cuál es entonces mi llamado? A llevarte el Evangelio, a preocuparme por las ovejas del Señor.
y lo hago con todo el corazón y preparo los temas que Dios me da y estoy ahí y le pido para que todos los temas que se dan aquí, Dios pueda tocar tu corazón, te puedan servir, seas tú esa tierra fértil y que esta semilla entre en tu vida. ¿Sí? Cuido ovejas. Ese es mi llamado. Mi llamado no es tener una iglesia grande, mi llamado no es ser etc, etc. Yo entendí cuál es mi llamado. Cuidar ovejas. Cuidar las ovejas de Dios. Y Dios en su momento es el que me va a direccionar a otros lugares. Me va a poner otra gente. Eso es lo bonito cuando tú tienes ese corazón de decir, me preocupo por las cosas del Señor. Yo tengo mis oraciones, yo le entrego mis peticiones a Dios, Él me dice cómo hacer las cosas, yo las hago y ese es el resultado. Quiero que veas lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 21 y 22. Hechos capítulo 13, versículo 21 y 22. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. O sea, Saúl estuvo gobernando 40 años al pueblo, ¿verdad? Dice, quitando a este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio. Ojo, estamos en hechos. O sea, ya pasó, ya vino Jesús, ya murió Jesús, ya resucitó Jesús, ya se fue a los cielos Jesús y dejó a sus discípulos. ¿Cómo todavía se sigue hablando de David? Fíjense lo que dice, de quien dio testimonio. Dios va a dar testimonio de ti si tú das testimonio de Él. Dios va a hablar de ti si tú estás hablando de Él. ¿Sí? Dice, dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Esaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Que esta palabra de Hechos 13, 21 y 22 hoy quede en tu vida. Quita el nombre de David y pon tu nombre. Y haz las cosas que Dios quiere, para que entonces tu llamado sea verdadero. No quites tus ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Y a su tiempo, Dios te va a promocionar. Pero tú sigue haciendo lo que sabes hacer. Como les digo, en mi caso, pues yo qué sé hacer es pues cuidar ovejas, hablar de la palabra, estar ahí a tanto de cada uno. Nosotros aquí en Guadalajara, en México, mi esposa y yo tenemos un grupo, damos clases de Biblia todos los viernes. Lo estábamos dando presencial, con esto de la pandemia volvimos nuevamente a conectarnos por Meet, ¿verdad? Y es un placer ver cómo ellos están creciendo, cómo Dios los está tomando, cómo Dios está trabajando con cada uno de ellos, ¿sí? Todos tenemos nuestras áreas de oportunidad, todos. Hay todavía cosas que tenemos que seguir trabajando, pero nos gozamos de ver cómo Dios los ha levantado, ¿sí? El día de ayer, ¿sí? Al hijo de uno de ellos lo atropellaron, iba en la moto y lo atropellaron, y nos gozamos cómo Dios lo respaldó. No tuvo fracturas, tuvo sus golpes, lo cotidiano pues de un accidente, pero cómo Dios lo respaldó, ¿sí? Y hemos visto milagros tras milagros en la vida de cada uno de ellos. Y no tengo la menor duda de que Dios los va a promocionar. Como también a ti, que me estás viendo. Dios te va a promocionar. Pero no seas como Saúl. Sé como David. Y aunque Dios te haya dado un llamado, sigue apacentando las ovejas de Dios. Y que sea Él el que te promueva a otro lugar. Acuérdate de José. Él estaba en la cárcel.
y de repente les da el significado de los sueños al panadero y al copero, y a su tiempo pasaron 3 años desde que salió el copero para que se acordara de José. El faraón lo mandó llamar y todos sabemos la historia. José llegó a ser el segundo al mando en Egipto. Salvó a Egipto del hambre, pero también salvó a muchas tribus, entre ellas a su padre y a sus hermanos, aún cuando sus hermanos lo habían vendido. Entonces, no te desesperes por el llamado, sigue haciendo las cosas que Dios te pide que hagas, ten un corazón alineado a Dios, como lo tuvo David, y espera a que Dios te promocione. Mientras tanto, haz lo que hizo David. David regresó a apacentar ovejas. Que Dios te bendiga. Espero que este tema haya sido de gran bendición. De todos modos, puedes volver tú a volverlo a escuchar, que vuelvas a buscar las citas que te acabamos de dar para que tú mismo lo puedas comprobar. Que Dios te hable cada vez que tú puedas agarrar su palabra y estarla leyendo, estar meditando, que sea una revelación todo lo que Dios nos está dando. Que tengan una excelente noche, les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y no me quiero ir sin antes decirte que Dios te bendiga, que Dios tenga misericordia de ti, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, pero sobre todo que Dios te dé paz. Y se me pasaba a decir algo, ¿qué era lo que estaba forjando Dios en David? Que Saúl no pudo hacer, estaba forjando carácter. Y el carácter no es hablar fuerte, no. El carácter inicia desde obedecer. David obedeció. Estaba forjando el carácter del futuro rey, del cual sí iba por parte de Dios y no por parte de hombre. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.